cambiamos bastante de tema. Sabéis que estas jornadas se enmarcan bajo el título La huella que dejamos. Entonces hemos hablado de la huella en el medio natural y ahora vamos a hablar de otra huella que se da más en los pueblos, en las ciudades, en los municipios, que tiene que ver tanto de manera individual como de manera grupal. Y bueno, Enrique Figueroa y Enrique Figueroa hijo nos van a hablar sobre que en el escenario actual de cambio climático y por sus consecuencias futuras, el cálculo de la huella de carbono constituye una herramienta esencial para analizar cómo actuamos en relación con el mismo. Entonces, la mayor parte de nuestras actividades implican una emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y la huella de carbono nos permite cuantificar dicho efecto. Puede ser a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel individual, pero todo esto implica un reto. Así que yo voy a empezar retándoos al segundo Kahoot de la tarde y después vamos a dar paso a nuestra querida familia sevillana. Así que, por favor, desactivad los micros de nuevo, que quiero escuchar vuestros gritos. A ver, veo uno, veo dos, a ver alguno más. Bueno, ya veo 4, 5, perfecto. Voy a compartiros la pantalla. ¿La veis? Sí. Perfecto. Bueno, la importancia de la huella del carbono al del cambio climático. Equipo Trimac, ¿estamos preparadas y preparados? Sí. Muy bien, os escucho. Empieza. Chan, chan, chan. 3, 2, 1. El CO2 significa dióxido de carbono. Incrementa cada vez más su concentración en la atmósfera. Motiva el calentamiento global. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Todas son correctas. ¿Todas? Todas. Verde. Sois un equipo muy bueno, ¿eh? A ver, seguimos. Pregunta número 2. ¿La huella de carbono se puede definir como qué? Es un logo aplicado a diferentes productos del mercado. Es el rastro que deja una persona cuando practica senderismo. Es un indicador ambiental que refleja los gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, una empresa, o es el nombre de un pacto internacional. ¿Qué es? ¿Qué es? Amarillo. Naranja. Naranja, amarillo. Uy, Amarillo. si nos quedamos un segundo. Hemos apurado en esta, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes no es un objetivo de desarrollo sostenible? Turismo sostenible, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante o acción por el clima. Ah, Turismo sostenible. oíste ahí, ¿eh? Turismo, No es un objetivo de desarrollo. otra. Pinche turismo. Pero bueno, si acabamos de hablar de la importancia del turismo sostenible, ¿cómo no lo han metido en los objetivos de desarrollo sostenible? Efectivamente, habéis acertado, pero bueno, quizás nos invitan al proyecto TRIMAC a la próxima cumbre de las Naciones Unidas y les proponemos esto. No sé qué os parece, pero igual es bastante importante. Venga, seguimos. Para frenar el cambio climático son importantes las llamadas R. ¿Cuáles son? Reciclar, reutilizar, reducir. Reducir. Verde. Reducir. Hay muchas más. Hay muchas más. Es la respuesta correcta, pero ¿desde cuándo? Si desde el cole nos están diciendo las 3 R, las 3 Rs. ¿Cómo que hay muchas más? Ahora lo veremos en la ponencia. Continuamos. ¿Qué produce más CO2? ¿Los coches, los barcos, los aviones o la ganadería? La ganadería. ¿Seguro? Amarillo. Los ¿Los aviones. aviones? Mira que para venir a Canarias, barco, avión, coche, pues no, es la ganadería. Es algo bastante importante que no mucha gente sabe, pero el conjunto de los transportes sí que implica muchísimo CO2, pero la ganadería, para que toda la humanidad del planeta pueda comer,
multiplica por 2, por 3, no sé por cuánto, los gases de efecto invernadero en el planeta. Por eso, esta es una de las muchas razones de que cada vez haya más gente vegetariana o gente vegana, más que por me dan pena los animales, por el impacto que dejan. Así que, bueno, hay formas de generar ganadería extensiva, sostenible. A ver si ahora escuchamos algunas cosas sobre esto en la ponencia, pero sí, efectivamente, a nivel mundial es la ganadería. ¿Verdadero o falso? ¿Puedo calcular mi propia huella de carbono? Sí, Verdadero. verdadero. Efectivamente la podemos calcular, pero ¿sabéis cómo? No. ¿Me podéis contestar? ¿No sabéis? No. No sé, a lo mejor ahora desde Sevilla nos lo explican. ¿Puedo compensar mi propia huella de carbono? Pues sí. Verdadero. ¿Sí? Efectivamente sí, pero ¿cómo? Pues la verdad que tampoco lo sabemos, así que vamos a esperar que nos lo cuenten. ¿De qué maneras puedo compensarla? Puedo, utilizando siempre que pueda el transporte público, puedo apagar la luz, Todas son correctas. actividad económica, todas. Bueno, estos son los ejemplos fáciles, ¿vale? Bien. Ahora lo vamos a desarrollar todo un poquito más. Estamos llegando al final, la 9. ¿ADG tiene un plan estratégico ante cambio climático? Sí. Verdadero. Por supuesto, tiene un plan que ahora si queréis lo comentamos. Y bueno, equipo, ¿tenéis ganas de la segunda ponencia? Sí. Pues Verdadero. venga, vamos allá. Bueno, nuestro podio. Y ahí estamos. Pues nada, yo os dejo por aquí y damos paso Conexión Sevilla. Os veo, os escucho, podéis empezar a hablar cuando queráis. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Lo que sí, por favor, el resto de la gente que apague su micro para no solapar aquí los audios. Perfecto todo el mundo. Chicos, cuando queráis. ¿Nos puedes habilitar la opción de compartir? Por supuesto. Gracias. ¿Podéis ahora? Ahora sí. Muy bien. Vale. ¿Se ve? ¿Se ve la...? Sí, la sí que se ve todo. Se Vale. ve perfecto. Gracias. Podéis darle a... Ahí está, perfecto, sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, dar las gracias, por supuesto, esta oportunidad que nos dais de estar con vosotros en esta jornada de participación. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al Ayuntamiento de Adeje, con quien tenemos muy buenas relaciones, y gracias a María por la paciencia que ha tenido estos días atendiéndonos y haciendo que las cosas funcionen muy bien. La ponencia se llama La importancia de la huella de carbono ante el cambio climático y vamos a desarrollarla en unas cuantas transparencias. Bien, vamos a ver. Lo primero que nos podemos plantear es cómo se puede actuar contra el cambio climático. Es decir, bueno, el cambio climático, hay un acuerdo en que es un problema muy grave, que tiene muchos problemas, que la gente sufre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué niveles hay de actuación? Yo creo que esto es muy importante tenerlo claro y saber dónde estamos nosotros y qué podemos hacer. Evidentemente hay un nivel global muy deseable, que son los acuerdos internacionales. Esos acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, bueno, marcan una línea a seguir, marcan un reto de bajar la temperatura dentro de no sé qué cuántos años, pero estos acuerdos internacionales, el problema que tienen es que no hay plazos. No hay plazos para decir, bueno, dentro de 5 años tendremos que alcanzar tal. Lo único que dice es que dentro de 5 años nos reunimos a ver qué hemos hecho. Y no hay, digamos, unos plazos o un problema, de decir, bueno, el que no lo cumpla, pues va a tener problemas, ¿no? Entonces eso hace
que, siendo muy importante porque marca una agenda internacional, muchas veces se queden cortos en espera de lo que ocurra a nivel más local, ¿no? Los ODS están muy bien, ojalá se cumplieran. Es decir, ojalá en el 2030 no tuviéramos que volver a hacer ningún objetivo de nada porque no hizo falta en el planeta. Bueno, ojalá se cumplan, ¿no? Luego, a nivel de grupos de países, la Unión Europea, por ejemplo, tiene directivas y decisiones de energía y clima que también son importantes de cumplimiento para grupos de países. Es decir, estos son los niveles globales que yo creo que son importantes. Lo que pasa es que a veces se quedan en buenas voluntades, nos damos plazo a muy largo plazo y bueno, y vamos al siguiente plazo para ver que hemos hecho menos de lo que debiéramos. Esa es un poco la idea, ¿no? Luego está el nivel nacional, el caso de España, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay una ley de cambio climático y transición energética que marca unas directrices generales en algunos aspectos. Yo creo que eso también está bien, es decir, que realmente la ley de cambio climático, independientemente de que sea mejorable y uno pudiera incorporar cosas que a lo mejor no están, por ejemplo en la actual española, que se va a poner en marcha, yo creo que también es un marco general nacional que en algunos aspectos de política de gobierno puede marcar directrices importantes, por ejemplo en el cambio de movilidad. Luego, bajando en el nivel, me voy al nivel autonómico. El nivel autonómico para mí ya empieza a ser súper esencial. Es decir, necesitamos que todas las autonomías, que todas las subnaciones o naciones, como se quieran llamar, de España, tengan su ley de cambio climático. Ahora mismo la tienen Andalucía, la tiene Cataluña, la tiene País Vasco, la tiene Islas Baleares y la tiene Canarias, por supuesto, la ley de cambio climático. Nosotros hemos tenido el placer y el honor de trabajar en la ley canaria de cambio climático y también en la andaluza. Esto me parece esencial, que haya una ley. ¿Es más importante que la nacional? Pues, si me apura, en algún nivel sí, porque nos lleva ya al marco mucho más local que pueden hacer los gobiernos locales y es para mí importantísimo, para nosotros importantísimo, porque es mucho más concreta ya. Es decir, cuando bajamos de nivel organizativo se vuelve mucho más concreta la cosa. Las acciones son más concretas. Lo que hay que hacer es desarrollarlas con la velocidad adecuada. Las leyes tienen desarrollos y no basta con tener la ley, hay que tener los desarrollos en marcha. Bajando un poco más nos vamos al nivel municipal. El nivel municipal para nosotros es esencial. Es decir, ahora mismo es importantísimo y todas las leyes lo marcan, tiene que haber planes estratégicos ante el cambio climático a nivel municipal. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía no están desarrollados en España. ADG tiene un plan estratégico ante el cambio climático con más de 1000 medidas. Si no es el primero de España, les garantizo que es de los primeros que lo ha tenido. Siempre, si es el primero, siempre puede aparecer uno que diga que lo hizo antes. Yo lo desconozco. Pero ahora mismo lo que es cierto es que el plan estratégico de cambio climático y entrenamiento de ADG es uno de los primeros de España, con más de 1000 medidas. Esto es esencial porque aquí sí podemos actuar a nivel mucho más concreto. Luego, hacia abajo, tenemos el nivel de empresa. Instituciones en general nos parece muy importante y ahí el cálculo de huella de carbono y los planes de reducción de la misma son esenciales. ¿Por qué? Porque eso marcaría un signo importante que luego los estados podrían llevar al nivel global en sus reuniones internacionales. Pero si no estamos trabajando desde abajo, aguas arriba, realmente no lo haremos, ¿no? Y luego está el nivel individual, de qué podemos hacer cada uno desde nuestro compromiso personal para disminuir nuestra propia huella de carbono o contribuir a que los que quieran disminuir la huella de carbono lo hagan, ¿no? Bueno, la cuestión de quién depende de quién, ¿no? Parece que el planeta depende de nosotros, pero en realidad esto es bionívoco, es decir, nosotros dependemos del planeta. Ya sabemos que este planeta es un planeta soportado por la vida es la que nos da vida, es decir, la vida nos quita CO2, nos da oxígeno, etcétera, nos da alimentos, etcétera, ¿no? Luego, ¿quién depende de quién? Es decir, no parece que no podemos nosotros afectar a un planeta del que dependemos. Yo creo que es una idea, bueno, esencial que todos compartimos, no quiero insistir, ¿no? Claro, ¿qué es lo que, ya se ha comentado, qué es lo que motiva el cambio climático? El cambio climático lo motiva el calentamiento global y el calentamiento global lo induce la concentración de gases de efecto invernadero, de los cuales el CO2, dióxido de carbono, es la referencia, ¿no? Hace muchos miles de años, evidentemente, fluctuaba el CO2 en el planeta. Evidentemente sí, por fenómenos naturales, pero ahora no estamos hablando de eso. Estamos hablando
de un crecimiento casi exponencial de la emisión de contaminantes de dióxido de carbono en los últimos años, en los últimos 200, desde 1860 aproximadamente. Esto se ha incrementado como nunca se ha incrementado en tan poco tiempo en el planeta. Y la novedad es que los culpables somos nosotros. No son fenómenos naturales de los que no tenemos control, no, simplemente somos nosotros, con lo cual lo que nos pase, la culpa es nuestra. ¿Qué camino hay que luchar contra el cambio climático? Hay unos escenarios ahora mismo, decir, bueno, para el 2050, 60 hay que disminuir una serie de grados, si no realmente el calentamiento de la atmósfera será elevado y el cambio climático, siendo ya una realidad, puede ser mucho más grave para todo el planeta y especialmente para muchos países y personas que son inocentes, ¿no? ¿Qué caminos tenemos para seguir? Pues evidentemente están bien las reuniones internacionales porque marcan, digamos, una preocupación global sobre el tema, pero para nosotros es esencial los grupos de países, los países, las autonomías, los municipios. Por eso nosotros las leyes de cambio climático a nivel regional, a nivel autonómico, son importantísimas. Pues algunas autonomías de España todavía no la tienen, es decir, ¿a qué estamos esperando, no? Los planes estratégicos municipales son esenciales porque marcan el nivel municipal, que es un punto donde se puede actuar tremendamente, ¿no? El cálculo de huella de carbono por parte de instituciones como un ayuntamiento o una empresa es muy importante porque marca cuánto dióxido de carbono en nuestra actividad normal estamos enviando a la atmósfera, con lo cual estamos contribuyendo al cambio climático, ¿no? Y dentro del cálculo de carbono, un plan de reducción, como diremos más adelante, ¿no? Y luego, para nosotros es esencial, y estamos trabajando en esto hace muchísimos años, la captación pasiva de dióxido de carbono por los sumideros naturales. Es decir, todo aquello que haga fotosíntesis, todo aquello que capte pasivamente dióxido de carbono para incrementar su biomasa. El ejemplo que ponía el concejal de ADG sobre el bosque productivo de ADG es un ejemplo magnífico. ¿Por qué? Porque podemos generar, a partir del ejemplo de ADG, esto se podía llevar a escala mundial. Entonces, tendríamos un espacio que no solo es un parque, no, es un sitio donde más se producen alimentos de calidad ecológico, es un nivel de encuentro, es un sitio de integración social y además es un sitio donde se capta pasivamente dióxido de carbono. Con lo cual, la generación de estos bosques productivos en el marco de los planes estratégicos municipales es importantísimo y esto es una iniciativa importante que ha tomado DEGE y que espero que cunda el ejemplo. Yo creo que desde el poder de la municipalidad, por ejemplo, promover comportamientos ambientales de la ciudadanía es muy importante, ¿no? Bueno, tiene que haber generar preocupación, información, etcétera. Yo creo que promover eso con mucha información creo que es importante y eso forma parte también de los planes estratégicos. Los planes estratégicos tienen una parte de mitigación, es decir, una parte de adecuación a la realidad del cambio climático y por otro lado una parte de divulgación, una parte de comunicación. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros en el año 2006 generamos una guía universitaria de buenas maneras ante el cambio climático, que lo que decía era qué puede hacer la persona en la calle, en su trabajo, en su vida, básicamente, ¿no? El año 2006, ya han pasado 15 años desde que hicimos esto. Esta guía sigue teniendo vigencia para mí. Creo que es muy importante esta guía, que se hicieran esta guía para que la ciudadanía sepa qué puede hacer, ¿no? Estas guías son muy importantes y se puede hacer desde el nivel municipal, se pueden hacer perfectamente. Este ejemplo de guía universitaria de buenas maneras lo podéis encontrar, si os interesa, en el portal de sostenibilidad de la Universidad de Sevilla, que es sostenibilidad.ux.es. Ahí lo podéis descargar y podéis consultar. Las R's. Se han hablado también de las R's. Nosotros en esto, en este libro que os hemos citado, no teníamos 3 R's, teníamos bastante más R's, ¿no? Como podéis ver allí. Y hay sobre todo 2 R's que yo insistiría, ¿no? La reducción es muy importante. Reducir lo que no es esencial para la vida. Y la reflexión desde el conocimiento. Reflexionar está en la base de todo. Si no reflexionamos, no tomaremos decisiones. Y esa reflexión viene del conocimiento. Por eso es muy importante que a todos los niveles, y en eso insisto, el nivel municipal es esencial, tenemos que generar conocimiento hacia la ciudadanía.
Bueno, aquí nos encontramos con la huella de carbono. Como ha explicado antes María, es un indicador ambiental que pretende reflejar los gases de efecto invernadero emitidos por efectos directos o indirectos de una persona, una organización, un evento o un producto. Bueno, a nivel de persona personal en el diario, la verdad es que el cálculo de la huella de carbono lo podemos ver, lo podemos hacer con nuestra reducción, pero podemos hacer algunos actos para ayudar a mitigar este cambio climático y a reducirlo. Pero sobre todo con las organizaciones y las administraciones deben tomar ejemplo y realizar su cálculo de huella de carbono siempre. Porque lo que hace es medir contabilizando las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 equivalente. Primero se realiza el cálculo de la huella de carbono, que es un dato concreto de lo que contaminamos. Entonces, después de ese cálculo de huella de carbono, pues se puede hacer, por ejemplo, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tú calculas la huella de carbono de tu administración o tu organización y te dan un sello oficial como que has registrado tu huella de carbono. Una vez que tú registras tu huella de carbono, es decir, lo que contaminas suele ser en el ciclo de un año. Realizas tu plan de reducción. Tú tienes unas emisiones de CO2 equivalentes al año y tienes tu plan de reducción. Ese plan de reducción se establece a 4 años. Tú estableces tu plan, cuánto vas disminuyendo año a año, y si en el cuarto año ha llegado al objetivo planteado, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico te da otro sello, un siguiente sello. El primero te ha dado el sello de calculo y ahora te da el de reduzco, una vez que reduce y llegas a los objetivos planteados. Y finalmente hay un tercer paso que es el plan de compensación. Una vez que se ha hecho el plan de reducción, se realiza el plan de compensación, que eso es con infraestructura verde urbana, es decir, con árboles que realizan fotosíntesis y que absorben CO2. Con estos 3 niveles se puede llegar al balance cero de emisiones de dióxido de carbono, que esto es muy importante. Dentro de la huella de carbono existen 3 alcances. El alcance 1, que son las emisiones directas de gases de efecto invernadero, que como podemos ver en la imagen son los vehículos, bueno, dentro de una empresa o institución o administración, son los vehículos propiedad de la empresa o los combustibles fósiles y también los gases refrigerantes. El alcance 2, que son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, que es la electricidad adquirida para su propio uso, toda la electricidad de la empresa o administración, también el calor y el vapor de agua consumido. Y también tenemos el alcance 3, que son las emisiones indirectas, otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, que son unas emisiones que no dependen de la empresa. Tienen que ver con la empresa, pero no forman parte de ella. Por ejemplo, los viajes de negocios de los empleados, la disposición de residuos, los vehículos propios de contratistas, las actividades adquiridas, uso de productos o producción de materiales adquiridos. Por eso es importante que todas las empresas realicen su cálculo de huella de carbono, porque una misma empresa puede ver qué materiales adquiere dependiendo de la empresa, si tiene buena o mala huella de carbono. Y ahora la pregunta que ha dicho antes María, ¿puedo calcular mi huella de carbono? Pues claro que se puede calcular. Hay varias calculadoras, algunas oficiales, como por ejemplo la del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por la que se adquiere el sello de cálculo, pero hay otras en que se pueden buscar en internet, aquí hemos puesto una de ellas, en la que podemos calcular nuestra huella. Pues bueno, aquí desplazamientos aéreos, desplazamientos terrestres, estancias en hoteles, nuestro consumo de calefacción y agua caliente sanitaria, lo que gastamos al día o al año en el consumo eléctrico o incluso también el transporte que tenemos diario o al año con nuestros coches. Con estas calculadoras podemos tener nuestro cálculo personal, institucional o de administración. Esto yo creo que es muy importante que lo tengamos todo en cuenta. Y ahora pasamos un poco a explicar cómo se puede reducir la huella de carbono. Bien, esta reducción va lógicamente a 2 niveles. Una autonomía puede reducir su huella de carbono, un ayuntamiento puede reducir su huella de carbono, una empresa puede reducir su huella de carbono o un ciudadana puede reducir su huella de carbono, ¿no?
las escalas son esas y bueno, hay que enfrentarse a todas, ¿no? A nivel individual, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, que nos puede interesar, bueno, los electrodomésticos utilizamos, tenemos muchísimo electrodoméstico en casa, bueno, pues es una cosa importante. Entonces, buscar electrodomésticos que sean eficientes en el uso de la energía es muy importante. Y luego las típicas cuestiones de la capacidad lavadora, utilizar el lavavajilla completo, etcétera. Hombre, reducir el consumo de energía y también el consumo de agua, utilizar, digamos, electrodomésticos de bajo consumo. Todo esto, como siempre, dice, bueno, me va a costar más caro o me va a costar más barato, más eficiente, ¿no? Bueno, hay de todo, hay de todo. Lo único que invito es a mirar cosas que realmente podamos reducir la huella de carbono en nuestro comportamiento individual. Y una de ellas son los electrodomésticos. Aprovechar al máximo la luz natural, es decir, no pongamos, iluminemos artificialmente cuando no hace falta. Es decir, realmente no se trata de no ver, ¿no? Efectivamente no, pero apoyarnos en luz solar lo más que podamos y luego utilizar lámparas que realmente sabemos que duran más, muchas de ellas duran muchísimo más, el cual el proceso productivo también alivia la carga de dióxido de carbono y luego que tengamos más vatios con menos consumo. Quiero decir que ahora mismo hay muchísimo en el mercado, los precios están tirados, con lo cual podemos cambiar a luminarias de baja emisión de dióxido de carbono. Ahí hay una cuestión importante que es la climatización. Claro, no queremos ni pasar frío ni pasar calor, lógicamente, ¿no? Ahora hay un problema que es, en fin, en el país, que es la pobreza energética, en la que no quiero entrar, pero no queremos pasar frío ni pasar calor. Bueno, pero ahí tenemos que hacer esto de forma eficiente. Si queremos regular el termostato del planeta, tenemos que regular el termostato de nuestra propia actividad. Entonces, los aparatos de aire acondicionado, los calefactores que tengamos, hombre, regular al máximo la cosa, saber, a veces estamos con más frío, especialmente algunas veces en instituciones, en la universidad, por ejemplo, a veces pasamos frío en un aula, ¿no? O calor, bueno, yo qué sé, estas cosas tenemos que regularlas bien a nivel individual y a nivel institucional también para reducir la huella de carbono. Claro, el tema de los residuos. El tema de los residuos es un problema. Tenemos una asignatura pendiente porque tenemos que mejorar mucho en las R's, ¿no? Evidentemente. Siempre ponemos el énfasis en reciclar, ¿vale? Está bien, pero yo insisto mucho, y en el libro este que os hemos recomendado, reducir es mucho más importante. Vamos a ver, y también nos tienen que ayudar a reducir digamos, las empresas que nos generan productos de consumo. Reducir cosas que no son necesarias. Yo insistimos mucho en las conferencias que damos en ese mundo antiguo que tenía muchas deficiencias, donde estaba la botella del aceite, la bolsa del pan y la bolsa de la compra, ¿no? Y utilizábamos siempre la misma. Es decir, realmente esa reducción es muy importante desde la reflexión. Yo insisto que la reflexión es muy importante, insistimos en eso mucho y esa reflexión viene desde el conocimiento. Por eso la idea de que tengamos que inducir conocimiento a todos los niveles es muy importante. Y luego, el reciclaje es una buena estrategia, pero la reducción es mucho mejor que el reciclaje. ¿Por qué? Porque el mejor residuo es el residuo que no se genera. Tenemos mucha oportunidad en casa, ¿no? En casa, en la oficina, en nuestro trabajo. Aquello que dependa de nosotros, apaguemos las cosas cuando no las utilicemos. Esas luces en la casa que a veces tenemos que no iluminan a nadie, que sepamos, ¿no? No iluminan a nadie. Bueno, aparte que pagamos más, estamos contribuyendo al calentamiento global del planeta, con lo cual apaguemos las luces que no utilicemos, ¿no? Etcétera. Creo que hay muchas cuestiones que podemos pensar de dónde, por ejemplo, fotocopia innecesaria. Antes quizás éramos mucho más pródigos en estas cosas, debemos ser más ahorrativos en estas cosas. Pensemos dónde podemos, y para eso hay que conocer qué actividad nuestra genera dióxido de carbono, que básicamente es casi todo. Esta actividad que estamos desarrollando esta tarde genera dióxido de carbono. Evidentemente es necesaria, imprescindible, con lo cual es un dióxido de carbono, bueno, que es necesario. ¿Cómo puedo reducir mi huella? Pues moverse también de forma sostenible. Pues evidentemente el desplazamiento a pie, la bicicleta es muy importante.
el uso de los transportes públicos, ¿no? Para mí, Ciudad 30, nosotros llevamos escribiendo, pidiendo la Ciudad 30 desde hace muchísimos años. Decenas de años llevamos pidiendo la Ciudad 30. Bienvenida sea, años después, la Ciudad 30, porque vamos a hacer una ciudad que, digamos, contribuye mucho menos al cambio climático y hace ciudades mucho más saludables. Y bienvenida sea Ciudad 30, y realmente respetemos realmente esa Ciudad 30, que ahora nosotros viajamos y vemos sitios y todavía está por ver que se esté respetando la Ciudad 30, ¿no? Toma la calle y hazla habitable. Esa es la idea importante de Ciudad 30. Comprar con cordura. Hombre, yo ahí ponemos consumo y productos de bosque comestibles canarios. Ya hemos dicho lo importante que puede ser eso. Ojalá haya muchos bosques comestibles en Canarias, ojalá haya muchos bosques comestibles en el mundo, en España y en el mundo. Comprar con cordura. Muchas veces no sabemos de dónde vienen los productos. Canarias tiene un problema, evidentemente, en esto porque su insularidad le da un problema especial. Por eso esto en Canarias hay que verlo también de forma detallada. No es lo mismo Canarias que Andalucía o Murcia o Madrid, ¿no? El acto de comprar y consumir tiene consecuencias ambientales. Debemos reflexionar también sobre eso. Con lo cual, si una gran parte de los productos de los bosques que consumieran fueran de los bosques comestibles canarios, sería muy importante por las razones que hemos dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que la idea de que es tiempo para la acción, la emergencia climática, todo esto está muy bien, pero ahora hay que ir a la acción realmente. Ya vamos a dejarnos de grandes palabras. Los gestos, por favor, los gestos. Es una medida de responsabilidad. Y esa responsabilidad puede ser individual o colectiva. Yo apelo, por supuesto, a responsabilidad colectiva, por ejemplo, a nivel municipal es muy importante, a nivel autonómico, pero también en la vida diaria de cada uno, porque es tiempo para la acción. Muchas gracias. Pues gracias realmente a los dos por todo. A ver, ahí estoy. Muchas gracias a los dos por vuestra intervención. Me ha encantado el final. Es tiempo para la acción. Desde luego es la mejor reflexión que podíamos tener. Y nada, como antes, invito a todo el mundo a que haga alguna pregunta, tanto por el chat o activando su micrófono. Mientras pensáis las preguntas, creo que estos chicos merecen una invitación a Deje, ¿verdad? A ver... ¿Alguien se anima? Yo me animo. Venga. Me animo. Venga, una pregunta. Me ha gustado muchísimo, tanto que ya me quedé cortito con lo que dije yo, de todo. Muchísimo me ha gustado. Entonces yo destaco lo más que tenemos a mano, los fluorescentes para las casas, para poner arriba. No pensé yo que era lo más que ahorraba, ¿no? Es una cosa que me dejó clarísimo. Creo que en todas las administraciones hay fluorescentes, en todos los ayuntamientos creo que ya hay fluorescentes, tienen que haber fluorescentes. Y incluso reducen el papel, aunque sea reciclado, reducen a imprimir. Y cada vez en vez de imprimir que sea todo más online, ¿no? Una cosa que el otro día tuvimos una discusión de esa de bares, que no sabemos exactamente cuánto se reduce con lavavajillas, que ahí lo vi resaltado y por eso tengo que preguntarlo ahora aquí en directo. Si reduce muchísimo el agua, una lavavajilla, para 4 platos que frega uno, o fregar de una forma más sostenible. Si es realmente, porque a lo mejor lo que reduce por un lado gasta por otro lado de luz. Eso es lo que me gustaría que se explayaran, no, sino que me dijeran. ¿Tenemos abierto el micrófono? Sí, vamos a ver, mira. Esto es muy interesante y además no tiene respuestas fáciles. Fíjate, yo tuve el placer de vivir en el Reino Unido en los años 80, un tiempo, y bueno, ahí veía una cosa que me llamaba la atención, que era cómo fregaban el sitio allí en la cocina, ponían los platos, iban poniendo en agua, y bueno, y fregaban al final con la misma agua todo prácticamente casi lo del día, de forma que ahorraban mucha agua. ¿Por qué? Porque el agua es cara allí, el agua es muy cara, ahorraban el agua, ¿no? Nosotros, ¿qué es mejor? ¿Fregar continuamente cada cosa que consumamos o mejor con un lavavajillas una vez al día? Bueno, yo personalmente creo que el lavavajillas es una buena opción con respecto al gasto de agua.
Y el gasto de agua también tiene su huella, tiene una huella hídrica, como sabéis muy bien los canarios, y luego una huella de carbono también asociada, ¿no? Con lo cual, la electricidad que consume un lavavajillas eficiente no es muy alta. El agua que consume es baja, con lo cual, globalmente, el uso del lavavajillas yo creo que puede ser una opción, en espera de respuestas mejores, creo que puede ser una opción importante, claro, poniendo un lavavajillas cargado, lavavajillas una vez al día. Ahora con la nueva ley que tenemos de la factura eléctrica, pues da la impresión que las personas van a poner la lavavajillas a las 3 de la mañana, con lo cual yo no sé, esperemos que sean de bajo ruido, porque si no los bloques van a ser una cosa muy divertida con todos los lavavajillas funcionando a la vez a la 1:30 de la noche, una hora menos en Canarias. También otra idea de acerca del lavavajillas, tanto del lavavajillas como con cualquier otro electrodoméstico que genere electricidad, depende de la comercializadora. Hay comercializadoras que tienen garantía de origen, y eso es que el 100% de la electricidad viene de energía renovable. Entonces, en ese caso, sí sería mejor un lavavajillas, porque si tu comercializadora viene de energía 100% renovable, el gasto eléctrico viene de energía renovable, entonces la huella de carbono no incrementa. En ese caso sí sería mejor 100% el lavavajillas. Si no, sí habría que comparar un poco, pero yo creo que sí que sea mejor idea, vamos. Pues muchas gracias por la explicación. Respecto a lo que acabamos de comentar de la nueva ley de la factura de la luz, han salido como justificación el descongestionar las horas punta en las que usamos la electricidad. Creo que esa es la mayor razón, así como dato que dejo por aquí. Pero más interesante que lo que digo yo es lo que nos cuenta Raquel aquí en el chat, que dice que creo que lo esencial al final no es tener un plan con muchas acciones, sino que al final se cumpla dicho plan y sus acciones. Ahora mismo también existe el Pacto de las Alcaldías contra el Clima y la Energía, en el que también se estudian las emisiones del municipio y se proponen acciones para disminuirlas. Es muy interesante. Si no conocéis lo que es el Pacto de los Alcaldes, aquí las personas que nos estáis escuchando, es una buena propuesta para comentar en alguna otra jornada porque es algo muy, muy interesante. Y también, chicos, os dan la enhorabuena porque por aquí dicen que les encanta la frase inicial que habéis usado: contribuir con los que quieren disminuir la huella de carbono. Tanto si tú tienes la capacidad para reducirla, como si no la tienes, puedes apoyar a tanto empresas, entidades o personas individuales que sí que lo puedan hacer. Y esa es una cosa que hace el proyecto Trimar, que tiene esa capacidad de generar, por ejemplo, un bosque productivo en ADG como sumidero de carbono. No tenemos más preguntas, pero bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que estamos hablando, voy a lanzar yo una de cómo, o sea, yo sé que se puede pagar de alguna manera a empresas. Pongamos un ejemplo: para venir a Canarias necesitamos un avión o un barco, no podemos venir de otra manera. Entonces, por ejemplo, sé que ciertas compañías aéreas te dejan pagar una tasa de suplemento por el trayecto que tú has hecho y las emisiones que tú has generado. ¿Conocéis algún otro ejemplo? ¿De vuelo, dice? ¿De los viajes en avión? No hace falta que sea compañía aérea. No, de tasa sí. Yo de tasas no, pero sí lo que hay es una historia, que hay un compromiso por parte, sobre todo de las empresas de transporte y concretamente las aéreas, de reducir emisiones a través de tecnología, que es necesaria, y a través de compensación de emisiones. Es decir, yo creo que la compensación de emisiones a través de la generación de sumideros naturales a la escala que sea, sería una solución para el planeta que podían abordar todas las empresas de transporte, incluido las compañías aéreas, ¿no? Las compañías aéreas. El comentario que ha hecho Raquel, hombre,
un plan con muchas acciones, lo importante no es que tenga muchas acciones, si tiene muchas, pero que sean buenas todas, ¿no? Es decir, evidentemente la probabilidad de que un plan sea mejor si tiene 700 acciones que si tiene 30 es alta si está bien pensado, con lo cual tener muchas acciones puede ser bueno, pero sí estoy de acuerdo absolutamente que hay que llevarlo a la práctica. No podemos tener un plan que luego no se cree un cronograma de actuaciones para hacerlo. Yo creo que eso es muy importante. El pacto de alcalde es muy importante, pero luego eso hay que llevarlo, materializarlo en la alcaldía. Por eso yo creo que ahora que estamos en ADEGE, el ejemplo del plan estratégico ante cambio climático de ADEGE es un magnífico plan, sinceramente, que puede servir de ejemplo adaptado a cada sitio para España entera. Y el tema del bosque productivo es otra experiencia singularísima en ADEGE, que ya digo, suministra alimentación de calidad ecológica, sana, suministra integración social, suministra trabajo y suministra un camino seguro ante el cambio climático por dióxido de carbono. Es decir, realmente son dos magníficos ejemplos. Y volviendo un poco a las grandes empresas de compensación, las grandes empresas sobre todo hacen planes de compensación que no tengo nada en contra, pero que lo hacen, por ejemplo, en bosques en Sudamérica, por poner un ejemplo. Creo que esas empresas, si son de aquí, tienen que hacer los planes de compensación aquí, como por ejemplo el bosque de ADEGE, o en cada uno en su municipio. Una empresa grande de ADEGE, su plan de compensación tiene que ser en ADEGE. No puedes irte que, voy a poner un ejemplo, que Telefónica, su plan de compensación sea en el Amazonas, que necesita el Amazonas, pero bueno, que nosotros también. Y los bosques no solo mitigan las emisiones de CO2, sino también absorben muchos contaminantes y nos dan salud y generan oxígeno que nos hace falta a nosotros. Y si la empresa es de ADEGE o en cada municipio. Eso es importante. Los bosques contribuyen a sus pulmones del planeta, contribuyen al oxígeno, por ejemplo, reducción de dióxido de carbono, pero lo mismo lo hacen en el Amazonas, como ha dicho Enrique, que en ADEGE. Quiero decir que realmente, pero en ADEGE tienen otras funciones, con lo cual yo animo a las empresas que quieran compensar emisiones que la hagan en su territorio, en su municipio. Eso es muy importante, porque entonces la ciudadanía más espacios verdes, más zonas, apoyar más bosques productivos. Con lo cual, las leyes estratégicas a nivel autonómico deben auspiciar esto, deben generar este modelo, el modelo de compensación de emisiones a nivel territorial local, frente a otras posibilidades que evidentemente el Acuerdo de París lo marca, pero me parece bastante más importante que se actúe en lo local. Y luego, como ha dicho Enrique, el carbono a nivel municipal, a nivel es una acción a tiempo corto que esté en el cambio climático y su minimización. Pues muchas gracias. Acabamos de escuchar no solo una respuesta, sino también una propuesta. ¿Alguien más de todas las personas que estamos aquí conectadas quiere comentar alguna otra propuesta? Porque es un tema, la verdad, muy interesante. No hace falta que levantéis la mano, podéis directamente desconectar el micro. Bueno, María, buenas otra Manuel? vez. Mira, nada, pues confirmando un poco lo que algunos han manifestado, como decía Enrique, pues el plan que, bueno, nos redactó Enrique, ambos Enrique, nos redactaron ese plan y bueno, estamos en la siguiente fase, que es la de el aterrizaje del plan. Como decía él, hay que poner cronología, poner una hoja de ruta y de hecho algunas de las acciones del plan pues ya se estaban ejecutando, se están ejecutando. Y entonces en eso estamos en esa segunda fase. Ahora estamos terminando de finalizar la formalización de unos contratos para que se pueda ya ir aterrizando ese plan. Por otra parte, nosotros, el municipio de ADEGE, pertenece al Pacto de las Alcaldías desde hace varios años. Concretamente, la última aprobación fue en el 2019, el 2 de febrero, en el pleno que se celebró en el ayuntamiento. Se incorporó a lo que es el PASE, ¿no? Ya al Plan por la Acción del Clima y la Energía.
y con 51 medidas, de las que algunas de ellas o bastantes se están empezando a implementar. Cambio de luminaria pública en los edificios municipales, cambio de vehículos eléctricos o híbridos por los tradicionales, cambiar los vehículos tradicionales de combustión de energía fósil por vehículos híbridos o eléctricos, instalación de puntos de recarga. Es decir, son medidas que están contempladas en las 51 medidas del Pacto de las Alcaldías, igual que algunas que estaban en ese documento de plan de lucha contra el cambio climático, ante el cambio climático del Ayuntamiento, pues que lógicamente es una cantidad inmensa de acciones que hay que ejecutar, y eso hay que ir pues con el tiempo y con los recursos que en cada momento se dispone. O sea, es un tema de medio largo recorrido, y que las medidas se van implementando y hay que ir a hacer esa revisión, como decía Enrique, de periódicamente revisar si vamos cumpliendo nuestros objetivos. Pero bueno, es que nosotros sí tenemos bastante medidas que se están empezando a implementar. Lógicamente es mucho lo que hay que hacer. Cambiar toda la luminaria pública de ADG pues lleva tiempo, ¿no? Por ejemplo. Pues muchas gracias, Manuel. Por aquí os apoyan. Completamente de acuerdo con los planes de compensación en el mismo origen. Así que efectivamente es una propuesta perfecta. ¿Alguien más quiere proponer alguna otra cosa? Sí, yo, en lo que se deciden los demás. Aquí hace par de años se viene celebrando el Tenerife Walking Festival, que se hace en el Puerto de la Cruz, una especie de evento promocional de gente, vienen periodistas y vienen gente relacionada con la promoción del senderismo. Y vienen turoperadores especializados en el turismo activo. Y se enseña la isla durante 4 días y se hacen visitas. Y luego hacen una campaña para recompensar la huella de carbono. Hacen un cálculo, tiene que ser carísimo, porque en el avión solamente lo hacen. Y yo no sé si al final cumple con todo lo que se gastan, porque es repoblar, pero llegará un momento dado que no podremos repoblar tanto. Tienen incluso hecho, parece, qué árbol hay que repoblar y en qué sitio. La idea es buena, pero después a la hora de llevar a la práctica, pues no sé exactamente si compensa realmente o algo. Porque lo que hacen es reciclar todo lo que se puede, pero luego tienen que repoblar unas cantidades de terreno para repoblar todo lo que hace el festival, que es tremenda. No sé cómo se podría hacer. Era para que me contestara. Sí. Mira, nosotros realizado muchas investigaciones, y últimamente, desde hace unos años, bastantes años para acá, estamos haciendo estudios también de la absorción de CO2 de todas las especies de árboles. Entonces, tenemos estudios hechos y vamos a seguir realizando estudios de lo que absorbe cada árbol, o depende del árbol, de la zona climática en la que esté, porque hay algunas aplicaciones que dicen que absorben lo mismo en cada zona climática. No, depende de dónde se ubique el árbol, absorbe distinto. Entonces, por ejemplo, lo que dices del evento ese, pues tampoco pienso que habría que repoblar tanto, porque un árbol, es que, por ejemplo, las compensaciones, se hacen proyectos de compensación a años vista, 20, 30, 40 años, y se evalúa el crecimiento del árbol y la absorción a esos años, y entonces se ve cuánto se absorbe y si se compensa. Pero yo creo que de todo hay que ver la compensación, y todo se puede repoblar porque hay mucho espacio, y los árboles, plantar un árbol, la verdad que no cuesta tanto. Yo creo, en eso me gustaría hacer una contribución también, aparte de lo que ha hecho Enrique. Yo creo que esa cooperación, se habla mucho de la cooperación público-privada, es una frase que se utiliza y lo utiliza la administración y también el sector privado. Y creo que está bien, yo creo en eso, sinceramente, pero hay que llevarlo a la práctica. Es tiempo para la acción de la cooperación público-privada. Yo creo que, por ejemplo, empresas de ADG, por ejemplo, que quieran compensar emisiones, pues podrían crear zonas verdes en el propio ADG, ya digo porque estamos en ADG, en el propio ADG, me da igual el sitio de España, ¿no? Pero el mismo ADG, y crear espacios verdes en barrios que a lo mejor tengan menos o contribuir a mayor superficie de bosques productivos. Yo insisto en lo que ya, y además estamos de acuerdo porque lo habéis dicho vosotros, pero que esa
digamos, que las empresas que residen en el municipio de Adeje compensen sus emisiones, entonces reduzcan sus emisiones a través del estudio de su huella de carbono. Eso es importantísimo, un plan de reducción. Pero un plan de compensación a través del sistema verde es muy importante, porque redundaría en el beneficio de toda la ciudadanía municipal de Adeje, porque crearía mucho más espacios verdes. Entonces yo creo que ese es un camino muy importante y incidir todavía más en incrementar, aparte de la experiencia del Parque Central, que podamos hacer superficies todavía mayores en los espacios disponibles de ADG de bosques productivos por las razones que ya hemos dicho esta tarde en más de una ocasión varios, ¿no? María, Adelante. mira, yo quería hacer una aportación y una, más que pregunta, una consulta, a ver si son conocedores los compañeros Enrique, ambos. Con respecto a lo que se habló en una de los comentarios el tema del combustible y de los aviones, que Canarias es fundamental, ¿no?, para la conectividad, efectos de nuestro principal motor económico, como es la aviación, bueno, y el barco también, por el transporte de mercancías. Decirles que tengo conocimiento, pero no he podido profundizar, de que el ITER, el Instituto de Tecnologías, Energías Renovables, hay un equipo de investigación que está estudiando combustible para aviación ecológico, biocombustible. Entonces sería a lo mejor interesante contactar con el ITER para que en una próxima jornadas de participación, si que existe porque me lo ha dicho un profesor de la Universidad de La Laguna, pero que podíamos intentar contactar a ver en qué nivel de estudio está y de investigación, y nos pudiera aportar hasta el nivel que estén de investigación, cómo es el tema y qué posibilidades y en qué tiempo se pueda calcular que empiecen a volar aviones con este tipo de combustible. Esa sería una propuesta para que María tome nota y nos ponemos en contacto con el ITER, si te parece. Y segundo, escuché una noticia, no sé si Enrique, ambos padre e hijo, tienen noticias, que un avión que voló con el equipo de fútbol del Valencia, de Sevilla a Valencia, hace un mes o mes y medio, 2 meses, leí una noticia. Lo que pasa es que estoy intentando recuperarla del periódico que la leí. No, ese vuelo lo hizo con biocombustible o combustible ecológico de un avión que voló con el equipo de fútbol de Valencia. No sé si conocen algo, porque he intentado recuperar esa noticia y la verdad que no he llegado a donde la leí. La noticia esa no la escucho yo. De todas maneras, los biocombustibles también depende del porcentaje de biocombustible, porque hay diferentes porcentajes, 50, 60, 70, y habría que ver un poco también la procedencia de ese biocombustible. No sé, tiene también alguna contraprestación en la palabra biocombustible, pero bueno, lo buscaré porque no quiero hablar sin saber exactamente ese combustible. No sé. Yo tampoco conozco ese caso, sería interesante mirarlo, pero estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, de que el biocombustible, de hecho, la palabra biocombustible ha caído un poco, ha sido denostada en parte por la utilización de grandes zonas forestales y sustitución de ecosistemas que tienen una función en biodiversidad, una función etnográfica, una función en otro tipo, sustituirla por material que las empresas consideraron que era el ideal biocombustible, o también la sustitución de zonas para la alimentación por biocombustible. Yo creo que cualquier investigación es buena, pero también considerando las partes negativas que puede tener. Ahora, toda la investigación que hay sobre el hidrógeno creo que es muy importante, porque claro, evidentemente, si el combustible es el hidrógeno y el hidrógeno viene del agua, bueno, evidentemente eso genera una escasa emisión de dióxido de carbono. La cuestión es, bueno, que el agua puede ser un factor limitante en muchos sitios, Canarias sabe de eso, y el agua la necesitamos, en Andalucía, por ejemplo, es esencial para la agricultura. El 80% del consumo de agua es para agricultura. Quiero decir, todas estas cuestiones que son iniciativas importantes, yo creo que hay que estudiarlas y ver cuál es la que nos conviene. Y el gas natural comprimido también se está, por ejemplo, los autobuses en Sevilla, la flota de autobuses se está cambiando ahora a gas natural comprimido. También es otra de las opciones que se están llevando a cabo, que tiene bastante menos incidencia que el gasoil, por ejemplo. Y más, esto que dice importante, porque no solo
mejora la salud urbana, porque emite menos contaminante para la salud, quiero decir, de la ciudad. Quiero decir, hay muchas acciones, hay que pensarlas, es tiempo de pensarlas y es tiempo de que a nivel autonómico y a nivel municipal se piense y se tomen acciones. Evidentemente el Estado debe tomar también, asumiendo su papel y, por supuesto, acciones internacionales que sean, pero mucho más a corto plazo y mucho más inmediata. Por supuesto, tenéis toda la razón. Es momento de pensar y es momento de actuar, tanto a nivel global, estatal y sobre todo local, porque al final, cuanto más local, más conocedores del territorio somos, ¿verdad? Y también ha sido muy interesante la aportación que habéis hecho, porque es cierto que no todo lo bio es realmente ecológico. El biocombustible, como bien habéis dicho, está teniendo muchos problemas porque se está deforestando muchísimo para crear nuevos campos de cultivo productivo para que se usa como biocombustible el cereal, el maíz, la soja. ¿Y qué pasa con todos estos alimentos? Que son la base de la alimentación del 90% de la población mundial. Ya hablo del mundo entero, que aquí tenemos la suerte de nuestra dieta mediterránea, pero eso no ocurre en todas partes. Así que muy, muy buena aportación. No sé si, mira, aquí por el chat, y ya con esto vamos a ir terminando. Vale. Nos comentan que también se está mirando el hidrógeno, aunque también sea controversial, perdón, y que aquí en Canarias tenemos un grave problema con el abastecimiento de agua. Si se reforesta, ¿qué garantías de supervivencia de esas plantas existe? ¿Y quién se haría cargo de la factura del riego? Vale, mira, los estudios que estamos haciendo, como hemos explicado antes, se hacen para el municipio exacto. No se dice, pues mira, vamos a poner allí se utiliza el flamboyán, por ejemplo. Pues vamos a poner un flamboyán en Huesca. Mira, pues no, lo vamos a poner en Canarias. Entonces, hay que ver qué especie se pone en cada sitio. En Canarias, como este problema depende, tenéis gasto, el abastecimiento de agua es un problema grave y el clima también es un clima de temperatura media alta durante todo el año, pues habría que ver qué especies resisten más a la sequía. Eso también lo estudiamos nosotros, entonces valoramos qué especies podían resistir épocas con déficit hídrico. Y eso sería muy importante, esa es una muy buena pregunta. ¿Y quién sería cargo de la factura del riego? Pues en los planes de compensación habría varias opciones, pero una, con las plataformas público-privadas, bueno, sería, si hay planes de compensación, una idea sería que cada empresa se hiciera cargo de esos proyectos de compensación a 20 años vista y el mantenimiento lo hiciera esa empresa. Y otra, que tuviera un acuerdo con el ayuntamiento por plataforma público-privada en el que, como es suelo público, ese riego fuera municipal. Entonces habría varias ideas que se podían llevar a cabo con lo que ha comentado María Eugenia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros, una de las cosas que nos preocupa mucho, las plantas para crecer necesitan algunas cosas, por ejemplo agua, ¿no? Está claro. Pero una es la transpiración de las plantas y lo que se llama la eficiencia de las líneas de trabajo que tenemos. Entonces, eso no se puede poner a lo loco. Yo como Eugenia, a ti a lo loco ni plantar a lo loco. Y como dice Quique, eso es de cada sitio. No podemos tener modelos globales hechos en, no sé, cualquier ciudad del mundo y ahora trasplantarlo a Deje o a Huelva. Eso es un disparate. Tenemos que conocer exactamente el sitio y actuar con ciencia, con conocimiento en el sitio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y utilizar las especies que tenemos, sean autóctonos o sean alóctonos, me da igual. Quiero decir, que las que sean funcionales. Y con eso reduciríamos el problema al que alude María Eugenia, que estoy absolutamente de acuerdo. Como aportación ya, porque me parece interesante esa aportación que hizo María Eugenia, a título informativo, en el bosque productivo de Adeje, el otro día tuvimos una reunión con los técnicos, nos informaron que desde que empezó la plantación con el sistema de agroforestería,
que genera sinergia entre las diversas plantas, que una se retroalimenta con la otra, genera una serie de sinergias. El consumo de agua en este año y medio que lleva aproximadamente desde que se empezó a plantar hasta al nivel que está hoy de plantación, se ha reducido el consumo del agua en más del 50%, porque necesita menos agua por el sistema de sinergias y de plantación que tiene este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, es una fórmula también de generar ahorro en el agua, en lo que dices tú, en función de las especies que se planten, teniendo en cuenta el territorio. Y a veces, en este caso, inclusive algunos técnicos nos han manifestado que a lo mejor por la zona donde está situado el parque, por ser ADG con la climatología que tiene, algunas especies foráneas no se podían dar y sin embargo hasta el día de hoy se están dando. Puede ser que en el futuro fracase, pero hasta el día de hoy se están dando y generan esa sinergia entre flores, o sea, plantas autóctonas y plantas foráneas. O sea que vamos a ver, estamos en un año y medio, todavía no tenemos un tiempo razonable para evaluar, pero yo creo que por ahora el camino es bueno, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel. ¿Alguien tiene alguna última propuesta? ¿Comentario? Hemos hablado tanto cómo reducir nuestra huella de carbono a nivel individual, hemos hablado también a nivel institucional, hemos hablado a nivel de empresa. No sé si se me oye a mí. Sí, ¿Me perfecto. oye? Ah, vale. Es que he actuado otra vez por el chat, pero bueno, yo realmente como tenía que decir alguna cosa y era complejo escribirlo, el tema de yo veo el tema de la reducción del consumo eléctrico y que bajas emisiones de CO2, siempre, pues bueno, utilizando en la casa o bueno, en cualquier entidad, administración o empresa, del tema de, por ejemplo, reducir poniendo LED, iluminación, aparatos de bajo consumo, coches eléctricos, tal. Pero yo lo que veo es que las empresas, las productoras, en sí, las que fabrican, la durabilidad, digamos, es cada vez menor. Yo antes compraba una LED y me duraba un tiempo. Yo veo que cada vez que compro una LED, algunas no hemos durado ni siquiera un año, cuando debería durar más. Te compras cualquier aparato eléctrico que debe durar X años y resulta que cada vez dura menos, con lo cual al final no sé si la huella de generar otro aparato y vender otro, al final generamos más productos que estamos, digamos, cada vez consumiendo más y consumiendo más. No sé si al final con eso se reduce la huella de carbono, porque al final es el pez que se muerde la cola cuando nos motivan a comprar más productos y más productos cuando lo que deberían durar más y que se puedan, digamos, reparar. Entonces, no sé lo que se ha hecho hasta ahora o qué es lo que hacen los gobiernos en este tema. Sí. A ver, la obsolescencia programada y lo que estás diciendo, eso es que cada vez la durabilidad es menor. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho del coche eléctrico, el coche eléctrico se toma ahora como la panacea, es la mejor idea, la mejor solución. Y el coche eléctrico, en todo hay que ver de dónde viene, porque el coche eléctrico tiene, creo que son 5 veces más de cobre que un coche normal. 5 veces más de cobre son 125 kilos por coche que ha salido de una mina que tiene mucha huella de carbono. Entonces, todo hay que verlo de dónde viene. El coche eléctrico, sí, cuando tú lo coges, consume menos, seguro, 100%. Pero es que antes ha consumido mucho más. Entonces, lo que dice de los LED también es verdad. Es verdad que se puede ver que también duran menos, pero claro, ¿de dónde viene? Y es que ya yo creo que eso es un problema del LED propio. La función creo que es la buena. Creo que el problema lo tiene, bueno, no sé quién lo hace o otra gente, pero en la función me parece a mí que es la buena, que el camino es el correcto. Pero tienes razón en eso que has dicho. Yo quisiera añadir una cosa a lo que ha dicho mi hijo con el tema del cobre, que es un tema que me preocupa especialmente por la cantidad de cobre que va a hacer falta de aquí al 2050 para cumplir el 100% del coche sea eléctrico. Las empresas lo hagan así, el gobierno de España lo haga así, fabrican en otro sitio. Cuando España llegará hasta donde llegue. Pero la Unión Europea, que sí tiene fábricas de coches y son de Unión Europea, debiera exigir que el cobre que venga a sus fábricas de coches sea un cobre
ecológico, sea un cobre de baja huella de carbono. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en España tenemos, a nivel, bueno, en España, sí, en España como país, tenemos empresas de cobre que tienen huellas de carbono por debajo de la media mundial. Y a ver si se va a comprar cobre más barato a una mina de cobre, sabe Dios dónde, con una huella de carbono el triple. Eso, la Unión Europea debería acordar eso en línea a lo que tú estás diciendo. Y con hecho que también, a veces hay cosas que la obsolescencia programada es un problema que tenemos, ¿no? Bueno, quizás reducir también nuestro uso de las cosas, apagando la luz más como idea, ¿no? Pero lo del cobre sí me preocupa. Yo pediría al Estado, exija a las empresas de coche que el cobre que... ¿Se nos escucha? Se está cortando un poco, Vale. Sí, vale. no pasa nada porque el mensaje ha llegado y quería daros las gracias por esta visión tan holística que nos habéis dado. Manuel, no sé si quieres cerrar tú estas jornadas. Bueno, nada, yo estoy súper satisfecho porque llevamos aquí 2 horas y cuarto más o menos. Manuel, ¿no se te ve? Pon el vídeo. Perdón. Digo que estoy súper satisfecho porque llevamos aquí más de 2 horas y cuarto de convivencia de estas jornadas de participación y se nos ha pasado volando, ¿no? El tiempo, la verdad que sí. Y ha habido una alta participación en los comentarios, en las preguntas y tal. Y yo creo que bueno, pues eso, ya que se organiza el evento para tener la participación ciudadana, pues las aportaciones son fundamentales. Así que yo nada más agradecerle a todos y a todas, invitarlos a que trasladen el mensaje a los conocidos, a los amigos, a los familiares de que estamos apostando desde el Ayuntamiento de Adeje por todos estos temas de transición ecológica, porque queremos que Adeje sea un municipio que se enganche a todas estas líneas estratégicas y que podamos convertirnos, además lo necesitamos por ser un municipio turístico, donde ser un municipio que cada día más mitigue y compense sus emisiones y se convierta en un municipio en el tiempo que se pueda hacer un municipio de 0 emisiones. Y que yo creo que ahí tenemos que aportar todo, no solo en lo que hemos comentado hoy, sino en las ideas, en la participación, y nosotros estamos abiertos a través del proyecto Trimad, a través de nuestra página web, en la página donde se atiende a los ciudadanos, que ahí se reciben las aportaciones, las recogemos todas, y bueno, que a la disposición, que queremos tener el máximo de colaboración de la ciudadanía de Adeje para continuar en la línea que hemos iniciado, que nos parece necesaria, fundamental y trascendental. Pues muchísimas gracias de verdad a todos, a EPC, a María, a los compañeros de EPC que la verdad que nos están ayudando un montón en este proyecto Interreg y en otro que tenemos también. O sea que a todos muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Mira, yo para cerrar voy a pedir a los ponentes que si quieren nos compartan su contacto, a lo mejor su correo electrónico o lo que consideren por si alguien se ha quedado con algo en el tintero y bueno, como han sido unas ponencias tan buenas, porque esto sea resiliente y continúe. Los podéis escribir por el chat, así todo el mundo puede recogerlo. Y mientras lo escriben, esto es un aspecto formal, ¿vale? Estas jornadas han sido grabadas pues con el sentir de difundir todos estos mensajes que hemos compartido. Y si alguien no quiere aparecer con su imagen en la grabación, por favor que me lo comente ahora mismo por el chat también para eliminar su imagen. Y muchas gracias, Vicente, por compartir tu email. Muchas gracias también, Enrique.
Y si nadie me dice que no quiere que su carita salga por aquí, desde la coordinación del proyecto TRIMAC, muchísimas gracias a todo el mundo. Ha sido una tarde, la verdad, que súper interesante, súper productiva y súper constructiva. Y a seguir aportando nuestro granito de arena para hacer este mundo un poco mejor cada día. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.